está allá para que nos amplíe un poco más. Lucía, Ángel te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Contanos cómo va a ser el operativo de marihuana hoy. Bueno, todavía no se sabe demasiado porque aún están reunidos en el Juzgado Federal de Río Gallegos con los efectivos federales que participan de estos operativos y también con las autoridades de catastro para determinar bien algunos dominios y coordenadas específicas de los lugares donde se podría ir a realizar operativos hoy. Ayer se realizaron 32 allanamientos en Santa Cruz. Entre los más importantes, aquel chalet de la calle 25 de Mayo, que le perteneció inicialmente a la familia Gotti, una histórica y tradicional familia de Río Gallegos ligada a la obra pública, pero que después, a partir del 2003, le perteneció a Néstor y a Cristina Kirchner, y finalmente en agosto del 2008 ya estaba escriturada a nombre de una empresa de Lázaro Báez. Bueno, ¿y qué encontraron ahí, Lucía, en la casa de los Kirchner? Esa casa, la última vez que se habitó fue cuando lo hizo el matrimonio Kirchner, porque desde que Lázaro Báez la compró, nunca la habitó. De hecho, ayer cuando ingresaron los funcionarios judiciales, lo único que observaron fueron grandes espacios, porque es una casa muy grande, grandes espacios completamente vacíos, sin muebles siquiera las habitaciones, y que si bien mostraba un buen mantenimiento el lugar, lo que a la vez reflejaba era la antigüedad, ¿no? Una casa con muebles y con una estructura muy antigua, y que no se habían hecho ningún tipo de refacciones a lo largo de estos años. Nadie vivió allí, y una casa con algunas particularidades. Y Lucía, ¿para qué sospecha que utilizaban esa casa, digamos? ¿Cuál es la principal razón por la que Lázaro Báez tenía esa casa? No es la primera casa que se allana y que descubren que está completamente deshabitada. Esto ocurrió el mes pasado cuando hicieron varios procedimientos en la provincia de Santa Cruz, y tanto en el Calafate como en Río Gallegos ingresaron los efectivos federales junto con el fiscal Marijuán a propiedades que claramente nunca habían sido habitadas. Estamos hablando incluso de chacras con importantes propiedades construidas allí que no fueron habitadas. Pero se sospecha que podían guardar información, documentación adentro, dinero. El chalet puntual de la calle 25 de Mayo fue denunciado en el 2013 por la oposición por ser un presunto lugar donde se guardaba documentación y dinero. La verdad es que ayer era un lugar completamente vacío, porque a diferencia de otras casas, eran casas con muebles muy lujosos, incluso ustedes recordarán, había una casa que tenía un depósito con ¿Se encontró una caja fuerte, decían, Lucía, ahí? Se encontró en el último piso una caja fuerte, una estructura, una puerta de hierro, que en su interior tenía varios estantes, pero esto es un dato prácticamente de color. Yo escuché que era una caja de un banco, del banco hipotecario, puede ser, que la habían llevado ahí. Eso se trascendió, no sé si será real. No, a mí no me consta, pero que no me consta a mí eso no significa que no sea real, aclaro, pero... Ahora, sí. Lucía, ¿qué es lo que están...? A ver, la pregunta es la siguiente. Marijuán sigue yendo... Marijuán, la verdad, se debería quedar a radicar por lo menos 2 meses para terminar de hacer cuentas de cantidad de propiedades que aparecen. Que va a estar. Sí, en principio hasta el viernes, pero digamos, se podría quedar también. Pero digo, ¿está buscando más propiedades para ver qué? Porque esto es lo que no se termina de entender. Bueno, ella tiene la cantidad de propiedades necesarias como para vender alguna, digamos, y cobrarse lo que claramente acá no pagaron ni siquiera de impuestos. La justicia lo que está buscando determinar es el valor final que hay colocado en inmuebles. Digo, lo que se está haciendo en estos nuevos operativos es una tasación prioritariamente, porque estamos hablando que ayer varios de los lugares que se allanaron eran oficinas contables, oficinas comerciales completamente vacías, eran casas muy antiguas que no se habitan. Estamos hablando de un modus operandi, años. Lucía, un modus operandi que cualquiera que sabe lo que es el blanqueo de dinero, ya sea el narcotráfico, de lo que sea, es típico. O sea, se compran inmuebles, no se los usa,
A veces se los refacciona, digamos, pero en realidad es el modus operandi que hay justamente para poner en material, digamos, dinero que vos no tenés manera de probar. ¿Cómo se hace? Como alquilar las habitaciones de los Exacto, hoteles. o por ejemplo, Claro. compran y declaran que lo compraron por 10 pesos, en realidad lo pagaron mucho más y al tiempo lo venden por muchísima más dinero, ¿no? En este caso estaban como parados en sus propiedades. Muchas de estas propiedades fueron adquiridas prácticamente en el mismo periodo. Estamos hablando después del 2003. Incluso ayer 2 de las propiedades que se allanaron originalmente le pertenecían a Néstor Kirchner y después fueron vendidas a 2 empresas de Lázaro Báez. Con lo cual, reitero, lo que se está buscando es tasar el primer mes de allanamiento, la primera etapa de allanamiento que fue el mes pasado, arrojó una estimación patrimonial de unos 745 millones de pesos. No están incluidas los inmuebles que se están allanando en esta segunda etapa. Con lo cual, después habrá que ver a cuánto asciende efectivamente el patrimonio de Lázaro Báez, que hay que recordar que en el marco de la causa Otesur, Lázaro Báez declaró tener solo 79 inmuebles y un patrimonio general de unos 66 millones de pesos. Una suma completamente inferior y que hoy queda absolutamente desactualizada con todo lo que se ha ido recabando en estos últimos procedimientos y que ahora hay que esperar que finalice esta segunda etapa de allanamientos, que también van a sumarse, que habrá que contabilizar a cuánto asciende, a cuánto termina ascendiendo el patrimonio final de Lázaro Báez. Solo en Santa Cruz, porque después han encontrado propiedades en Tierra del Fuego, Chubut, en Provincia de Buenos Aires, también en la provincia del Chaco, donde él tiene otra de sus importantes constructoras. Tengo una pregunta. ¿Quiénes están a cargo de estas propiedades? Digo, ¿quién les aporta la llave? Bueno, ayer en el chalet puntual de la calle 25 de Mayo tuvieron que ir a buscar un cerrajero porque estaba, como todos estos años, completamente cerrada, las rejas cerradas, las persianas bajas. Y después, algunos trabajadores vinculados a las empresas. Ayer, por ejemplo, también se allanó el multimedio de Lázaro Báez, que tenía a su personal trabajando. Se allanó el Club Boca, que estaba en pleno funcionamiento con todas sus actividades deportivas y no se detuvieron por más que se hayan llegado los efectivos federales junto al fiscal Marijuán para realizar el allanamiento. Aquellas oficinas, aquellos edificios que están en cierto funcionamiento son quienes recepcionan las órdenes de allanamiento y reciben al personal judicial y de las fuerzas federales. Lucía, en el caso de algunas ¿cómo? viviendas han llegado algunos responsables de la familia que habilitan el acceso. ¿Cómo reacciona la gente en medio de semejante ejército de funcionarios haciendo todo tipo de allanamientos y operativos? Hay gente que pone un poco de resistencia, hay gente que quiere colaborar. ¿Cómo lo vive la sociedad en general? Porque él era como el gran patrón de la Patagonia, ¿no? Sí, lo que hay que decir es que Santa Cruz hoy vive una crisis propia y Río Gallegos incluso ayer tenía un acampe frente a Casa de Gobierno de los sindicatos estatales. Empezó un paro de 120 horas del sector docente en una provincia donde ha habido más paros que días dictados de clases desde que arrancó este 2016. En otro sector de la ciudad había un piquete de la UOCRA. En las afueras de la ciudad había un piquete de trabajadores viales, con lo cual, y en la esquina del Juzgado Federal, en la otra esquina, donde se encuentra el municipio de Río Gallegos, también había una carpa instalada y quema de madera en diferentes Claro, por un lado plazos. una gran crisis social y económica terrible, la gente la está pasando realmente mal, y por el otro lado descubrir semejante impunidad y alarde de... Sí, también pasaba que, amén de esta realidad bastante compleja que vive la provincia de Santa Cruz, atada a una fuerte crisis financiera que le impide a la gobernadora Alicia Kirchner mejorar su oferta salarial para poner fin a este conflicto gremial muy extenso que ya cumplió más de 100 días. Sí, había vecinos que, por ejemplo, a la casa de 25 de Mayo, que es una vivienda histórica de Río Gallegos y que siempre despertó intrigas en muchos vecinos, la gente pasaba, sacaba fotos, tocaba bocina. Ahora, Lucía,